gracias por venir hoy. Somos Alba, Alejandro y Lune y hoy os vamos a presentar nuestro trabajo de investigación sobre el papel de la mujer política en la Ribera durante la transición democrática. Para empezar, nuestro trabajo trata sobre los cambios políticos y sociales en torno a las mujeres durante la transición. La transición es un periodo de la historia de España que data desde la muerte de Franco en 1975 hasta las elecciones de 1982. Durante el franquismo, las mujeres estuvieron subordinadas a los hombres y tenían un papel secundario en la sociedad. Pero con la llegada de la democracia, las mujeres aprovecharon para reivindicar sus derechos y combatir la desigualdad de la que eran presas. Para esto convocaron manifestaciones y crearon asociaciones en las que poco a poco se volvieron más activas. Sí, perdón. Vale. Nuestro trabajo de investigación nos parece muy importante por diversas razones. En primer lugar, tenemos como objetivo dar voz al papel importante y poco reconocido que tuvieron las mujeres en este periodo. En segundo lugar, con el proyecto hemos conseguido archivar memorias y experiencias de estas mujeres, las cuales estaban perdiendo, ya que con el transcurso del tiempo estas mujeres estaban muriendo o sufrían de enfermedades relacionadas con la pérdida de memoria. Además, también nos parece importante, ya que con el trabajo podemos extraer enseñanzas para los alumnos, los cuales suelen conocer la transición mediante los libros de texto. Finalmente, tenemos como objetivo también concienciar a todas esas personas que tienen un punto de vista distinto al que hay que tener de la mujer hoy en día. La historia nos ha enseñado que las mujeres han estado marginadas y subordinadas y al destacar el papel importante que jugaron en la transición, buscamos fomentar una sociedad más justa e inclusiva. Además, tenemos otros objetivos específicos que persigue esta investigación. En primer lugar, con este proyecto nos gustaría recopilar todas las vivencias y testimonios que vivieron las mujeres de la transición democrática, porque al final ellas son las que mejor saben cómo se sintieron en aquel entonces. Por otra parte, también nos gustaría ver su implicación en la sociedad, cómo eran valoradas por la gente, en un contexto que era muy diferente al que tenemos hoy en día, porque recordamos que la transición democrática veníamos de la dictadura de Franco, donde los hombres estaban por encima de las mujeres y las mujeres tenían un papel secundario en el matrimonio. Además, también, por eso mismo, nos gustaría reivindicarlas a todas esas mujeres que ya no están y que dejaron su legado para luchar por una democracia y por el pluralismo político, y conocer y a través de sus testimonios a todas las que siguen y nos han aportado datos a esta investigación. Y sobre todo, y lo más importante de este proyecto, sus primeros pasos en la política y sus apoyos. Para ello nos vamos a basar en una metodología compleja que nos hemos basado principalmente en fuentes primarias. En primer lugar, destacar los documentos que hemos utilizado a lo largo de todo el trabajo. Al principio de nuestra investigación, cuando nos dieron el tema, nos dieron unas lecturas con las que después pudimos hacer nuestras fichas de lectura, con las que hemos podido sacar un montón de información para introducirnos un poco en el tema, y posteriormente nos hemos basado en el BOE y en el BON para sacar las listas electorales de las mujeres que participaron en la transición democrática. Hemos subrayado cuidadosamente el nombre de cada una de ellas y lo hemos llevado a 4 tablas distintas. En cada tabla hay un año distinto de elecciones con diferentes partidos y el nombre de esas mujeres. Y después hemos hecho un sumatorio que después lo explicaremos. Y también destacar que nos hemos basado en artículos de la prensa, no solo a nivel regional como son periódicos como el Diario de Navarra o La Voz de la Ribera, sino también a nivel nacional como periódicos de La Nueva España o el Diario.es, de los que hemos podido saber un poco la situación de la mujer en aquel entonces. Por otra parte, el grueso de esta metodología son los cuestionarios y encuestas que hemos realizado a las mujeres para saber de primera mano cómo se sintieron ellas en la transición. Hemos elaborado 2 cuestionarios. El primero, hemos hecho una encuesta a modo sondeo para ver un poco, para encontrar a los informantes, en las que hemos tenido 5 preguntas abiertas
de manera general para ver si sabían sobre el tema, y de las respuestas que hemos obtenido hemos hecho otro cuestionario con preguntas más concretas, con 17 preguntas más concretas para incidir más en el tema y sacar el máximo partido posible a esos testimonios. En esta búsqueda de informantes potenciales conseguimos contactar con Milagros Rubio y, viendo que tenía tanto que contar, consideramos necesario hacerle una entrevista como relato de vida. Para ello seguimos una serie de pautas. Primero, contactamos con la informante y llegamos a un acuerdo con ella. Después preparamos la entrevista asegurándonos de que las preguntas fueran claras y directas. Durante la entrevista preparamos una grabadora y la realizamos en una sala solitaria. Y finalmente durante el verano la transcribimos entera. Mediante este proceso hemos conseguido una entrevista de más de 50 minutos y la hemos transcrito entera, donde tratamos temas morales, políticos y feministas que nos han sido muy útiles en nuestro trabajo. Milagros Rubio nos cuenta en su entrevista el papel inferior de la mujer en esa sociedad y cómo la desigualdad de derechos oprimía a las mujeres y las hacía dependientes de sus maridos, incluso necesitando su permiso para hacer cosas tan simples como viajar al extranjero. Además, esa ideología hizo que muchas mujeres tuvieran miedo de presentarse y participar en la política, pues tenían miedo de las críticas que podían caerles tanto dentro como fuera de los partidos. Además, Milagros nos cuenta cómo muchas mujeres estaban cansadas de vivir de esa manera y decidieron manifestarse y luchar por sus derechos. Ella específicamente nos cuenta su papel activo en la Asamblea de Mujeres de Tudela, donde ayudó a muchas mujeres sin recursos a abortar, llevándolas hasta Francia. Esto estaba muy mal visto en su sociedad, por lo que recibió muchos comentarios de odio por eso. Incluso nos cuenta cómo unos concejales de derecha radical se acercaron a ella con pancartas llamándola asesina, pero eso no la detuvo, pues era fiel a sus principios. También nos comenta sobre la ley del divorcio y cómo muchas mujeres querían que ésta se aprobara, pero no se manifestaban por miedo, y de cómo la violencia de género estaba muy normalizada en los matrimonios y apenas estaba visibilizada o castigada, pues eran los hombres quienes tenían el poder. Finalmente acaba la entrevista haciendo una mención honorífica a su compañera de lucha Gladys de Stahl, la cual en una manifestación murió a causa de un disparo accidental de un guardia civil. Respecto a los cuestionarios que antes ha mencionado mi compañero, repartimos 150 cuestionarios a modo de sondeo y recibimos 8 respuestas de informantes potenciales, a los cuales les dimos el segundo cuestionario. En esos cuestionarios, estas 8 mujeres nos cuentan cada una su propia historia, pero vemos muchos aspectos en común. Todas tenían miedo de participar en la política, pues estaba muy mal visto, y muchas de ellas no recibieron apoyo de amigos, familiares o incluso sus padres, ya fuera por su mentalidad tradicional o porque tenían miedo, porque ellos se sentían preocupados por esas mujeres, pues el mundo de la política era muy duro para ellas. Además, en esos cuestionarios nos habla de todos los prejuicios que se tenían sobre la mujer y del desprecio. Además, nos habla de que la mayoría dentro de los partidos no tenían sus opiniones en cuenta, pues por el hecho de ser mujeres sus opiniones eran menos válidas para muchos hombres. También muchas de estas mujeres tuvieron que trabajar a temprana edad, por lo que dicha falta de estudios, sumada a la falta de apoyo y de ayudas y la falta de derechos laborales y económicos y sociales, hicieron que muchas de estas mujeres tuvieran grandes trabas a la hora de participar en la política, aunque algunas sí consiguieron hacerlo. Siguiendo con las noticias, hemos recopilado varias noticias del Diario de Navarra y de La Voz de la Ribera, donde se habla de nuestro tema de investigación. Hemos buscado muchos titulares donde nos habla de cómo las mujeres trataban de romper las estructuras de la dictadura franquista y conseguir una igualdad de derechos, cosa que lograron mediante asambleas y reivindicaciones. Además, tenemos noticias como Rompiendo Moldes, de Carmen Molina Solas, que nos cuenta cómo las mujeres, mediante su lucha, rompieron las normas de género, y además otro artículo del Diario de Navarra que nos habla sobre la lucha de las mujeres por la igualdad y los derechos de trabajo, pues las mujeres, al igual que los hombres,
querían tener la posibilidad de estudiar, ir a universidades y tener un trabajo. Algo similar nos cuenta el artículo de Elisa Lamas, quien nos cuenta la injusticia de limitar a la mujer al papel de ama de casa sin la posibilidad de trabajar. Finalmente, acabamos con las tablas que también ha mencionado mi compañero. Hemos realizado las 4 tablas donde hemos clasificado a las mujeres y gracias a ellas hemos conseguido reunir a todas las mujeres políticas de toda Navarra durante la transición que participaban en más de 60 partidos diferentes. Además, con esa información de esas 4 tablas, hemos creado una 5ª tabla donde mostramos la cantidad numérica de mujeres que participaron en cada partido, en cada elección de la transición, aunque para facilitar análisis y conclusiones posteriores hemos puesto los partidos principales. Como bien ha dicho mi compañera Alba, en esta tabla podemos ver que hemos destacado 4 muy importantes, que son los partidos con los que más apoyos contaban las mujeres, en las que más mujeres se presentaron. Y como veréis, son 4 partidos de izquierdas. Esto quiere decir, bueno, que a pesar de que había también partidos de derechas, vemos que la mayoría de las mujeres se presentaban por izquierdas. Y además con esta tabla podemos observar con claridad un punto clave, que es el aumento de la participación. Porque, como veréis, en las primeras elecciones del 77 apenas se presenta una o ninguna mujer a presentarse a las elecciones. Y posteriormente, en las siguientes elecciones, aumenta considerablemente la participación. Este es un punto clave del análisis que hemos querido destacar. Y bueno, el camino para llegar hasta ahí no fue nada fácil, porque las mujeres tuvieron que implicarse en la sociedad, hacerse notar, y según nos relataban ellas mismas en los cuestionarios y en las reuniones de entrevista, tuvieron que ir casa por casa para recoger firmas, además de reivindicar y salir a la calle para luchar contra esta desigualdad e incluso hacer mociones en los ayuntamientos. Por otra parte, también fue muy importante su participación en las instituciones, porque las mujeres en aquel entonces promovieron temas que no estaban contemplados en ese tiempo, como era el aborto, el divorcio o el matrimonio. Y a pesar de que al principio no eran escuchadas, como muchas de ellas nos dijeron en los cuestionarios, pues se hicieron notar y lo que intentaban era cambiar el ámbito, cambiar la sociedad. Y ellas mismas nos afirman que no fue un camino nada fácil. El devenir político era muy duro por el contexto que hemos explicado antes, pero que sacaron su fuerza de voluntad para conseguir muchas cosas, como centro de salud y centro de salud sexuales para atender a las mujeres, además de conseguir que esa democracia y el pluralismo político se instaurara más masivamente en Navarra y en Euskadi. Aunque muchas de ellas nos dicen que aún queda mucho por hacer. Antes de establecer las conclusiones finales del trabajo, nos gustaría establecer una serie de limitaciones y perspectivas futuras. En nuestro trabajo hemos tenido una serie de problemas porque la transición, como ya sabéis, pasó hace 40 años, entonces pues las mujeres que están ahora mismo, bueno, pues muchas de esas mujeres que vivieron la transición han fallecido o tienen problemas para recordar. Entonces, por ello, hemos recibido pocos cuestionarios, pero lo que hemos intentado hacer ante esto es basarnos principalmente, además de su testimonio que nos ha valido mucho, y en la entrevista de Melao Rubio, también nos hemos basado en los cuestionarios, en la prensa, y para intentar maximizar al máximo y sacarle el partido posible a nuestra información. Además, este proyecto nos gustaría que se quedara en el recuerdo, porque la verdad que nunca se había contemplado este tipo de trabajos a nivel de Navarra, a nivel de la Ribera de Navarra, y con el paso de los años cada vez más mujeres van a desaparecer, entonces su testimonio va a quedar en el olvido. Entonces nos gustaría que esto se quedara en la memoria de todos, además de cambiar la opinión pública y quitar los estereotipos de género para que las mujeres puedan estar en cualquier tipo de trabajo y en la política sobre todo, para construir un mundo mejor. Bueno, finalmente, para acabar con la presentación, nos vamos a explicar un poco a las conclusiones a las que hemos llegado. En primer lugar, las mujeres,
jugaron un papel fundamental a la hora de transformar la política de la transición, desafiando las normas sociales y políticas establecidas. Además, en segundo lugar, las mujeres también nos dejan una impresión perdurable en la historia política y feminista, influyendo en la percepción de género en la sociedad sobre todo, aunque en la política también. Además, se enfrentaron a oposición interna en los partidos y a resistencia social, siendo insultadas, acosadas o incluso arrestadas por una lucha política y de ideales. Su visión no solo se quedaba en la igualdad de género, sino que juntaba otras ramas como puede ser el aborto o la ley del divorcio. Finalmente, el estudio de documentos históricos y testimonios revelan la valentía y el arrojo de estas mujeres, la cual sigue siendo todavía inspirador para el empoderamiento femenino hoy en día. Finalmente, para concluir todas estas conclusiones, el análisis de la participación de las mujeres en la transición democrática en la Ribera revela un legado inspirador de valentía, persistencia y contribuciones significativas en la igualdad de género. Por eso, su legado continúa siendo recordado sobre la importancia de la igualdad de género en la política y sobre todo en la sociedad contemporánea. Bueno, este ha sido nuestro proyecto, espero que os haya gustado. Antes de preguntar si tenéis alguna duda, nos gustaría agradecer a nuestro tutor Pachi, a Pablo, al Centro Educativo Valle del Ebro y a la oportunidad del BEI+, además de a todas las mujeres que han participado, entre ellas Milagros Rubio, que la tenemos aquí entre nosotros. Así que eso, muchas gracias. Si tenéis alguna duda...